Hola, almas románticas y buscadores de historias que tocan el corazón. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén listos para una inmersión profunda en un universo de emociones, pasión desbordante y, por supuesto, ese drama que nos hace aferrarnos al borde del asiento, todo con el inconfundible sello turco. Soy, y les doy la bienvenida más cálida a este espacio donde celebramos la magia del cine y la televisión. Hoy nos embarcaremos en un viaje extraordinario, uno que nos llevará directamente al corazón palpitante de Turquía, a esas narrativas que nos han hecho suspirar con anhelo, derramar lágrimas sinceras y enamorarnos perdidamente de personajes inolvidables, las películas románticas turcas más exitosas que han conquistado el mundo. Así es, queridos amigos, preparen sus pañuelos, su corazón abierto y su mente dispuesta a dejarse llevar, porque vamos a explorar las tramas más cautivadoras, los personajes más memorables y esos giros inesperados que solo el cine turco sabe tejer con maestría. Si son como yo que disfrutan de una buena historia de amor, con sus dosis justas de conflicto, esos momentos de ternura que nos roban el aliento y un toque cultural que le aporta una singularidad inigualable, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que descorchemos el telón y nos sumerjamos en este festín de emociones, les extiendo una invitación a que se unan a nuestra comunidad de cinéfilos enamorados, suscribiéndose a este canal si aún no lo han hecho. Aquí, cada semana, compartimos contenido similar, explorando mundos cinematográficos diversos, así que no se pierdan ni una pizca de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Además, al suscribirse se convierten en miembros activos de esta gran familia que celebra el poder de las historias que nos conmueven hasta la médula. Así que, sin más dilación, vamos a darle rienda suelta al romance turco y a dejar que la magia de sus historias nos envuelva por completo. El cine turco, como bien saben muchos de ustedes, tiene un sello muy distintivo cuando se trata de narrar historias de amor. No se limita a la superficie, a lo puramente romántico, sino que se adentra en las profundidades de las relaciones humanas, explorando con valentía temas como la familia, las tradiciones ancestrales, el honor arraigado y las abismales diferencias sociales que a menudo separan a las personas. Y lo hace con una sensibilidad tan profunda y honesta que realmente llega al corazón, dejándonos con una sensación de haber vivido la historia junto a sus personajes. Vamos a iniciar nuestro recorrido con una película que quizás ya conozcan y que seguramente les dejará un eco de suspiros y emociones encontradas en el alma, Mucize Aşk, o Amor Milagroso, una de esas obras maestras que se quedan grabadas a fuego en nuestro interior. Esta película, aunque su título en español podría traducirse como Amor Milagroso, va mucho más allá de un romance convencional. Es una oda a la capacidad transformadora del amor en un contexto social particular, donde los prejuicios y la incomprensión son los principales obstáculos a vencer. En el centro de la narrativa encontramos al personaje de Aziz, un joven que vive con una discapacidad intelectual y que es constantemente rechazado y despreciado, incluso por su propio padre. Su vida, marcada por la soledad y la incomprensión, da un giro inesperado cuando encuentra un refugio seguro y la esperanza de un futuro mejor en la figura de una maestra compasiva. Ella ve más allá de su discapacidad y le brinda una oportunidad para desarrollarse y sentirse aceptado. Esta película es un canto conmovedor a la bondad humana, a la inclusión genuina y a la fortaleza inquebrantable del espíritu humano. Nos recuerda que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y tiene el poder de transformar vidas para siempre, derribando barreras que parecían imposibles de superar. La química que irradia la pareja protagonista es palpable, con una conexión tan auténtica que nos hace creer en el poder del amor, y las actuaciones son simplemente magistrales, logrando transmitir la complejidad de las emociones de cada personaje con una profundidad que nos deja sin aliento. Prepárense para una montaña rusa de emociones, donde la alegría, la tristeza, la esperanza y la desesperación se entrelazan de manera magistral. Continuamos nuestro viaje explorando los rincones del cine romántico turco con otra joya que les hará creer en la fuerza del destino, y me refiero a Sade Cesen, que en español se conoce como Solo tú. Esta historia nos introduce en la vida de un boxeador, llamado Ali, cuyo pasado está marcado por la oscuridad y la violencia. Sin embargo, su vida toma un rumbo inesperado cuando se enamora perdidamente de una joven ciega, de nombre Azal, cuya dulzura y sensibilidad iluminan su mundo. Ambos cargan con un pasado doloroso que los persigue como una sombra, pero juntos intentan construir un futuro lleno de esperanza, donde la oscuridad de sus vidas pasadas se vea eclipsada por la luz del amor. La película es una explosión de sentimientos, donde la pasión se mezcla con la ternura más delicada y el dolor más profundo, creando un cóctel de emociones que nos dejará sin aliento.
Es una historia conmovedora sobre la superación personal, sobre cómo el amor puede ser un faro que nos guía en la oscuridad más profunda, un bálsamo que cura las heridas del pasado y una fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Ver cómo Ali lucha con uñas y dientes por el amor de Azal, cómo la cuida con dedicación y la protege de los peligros del mundo, es sencillamente conmovedor, un testimonio de la fuerza del amor incondicional. La banda sonora es un deleite para los oídos, con melodías que evocan la intensidad de las emociones de los personajes, y la fotografía es espectacular, con escenarios que resaltan la belleza y la crudeza de la historia. Sin duda alguna, Solo tú es una joya del cine romántico que no pueden perderse, una experiencia cinematográfica que les tocará el alma y les dejará con un recuerdo imborrable. Además, tiene una gran cantidad de escenas icónicas, momentos de pura emoción que, si ya la vieron, les harán desear volver a verla para revivir cada uno de esos instantes mágicos. Y si aún no han tenido la oportunidad de sumergirse en esta historia, les aseguro que después de escuchar mi descripción, correrán a buscarla para dejarse cautivar por la magia de su narrativa. Y ahora, para elevar aún más nuestras emociones, vamos a sumergirnos en un romance épico que desafía las leyes del tiempo y el espacio, Actes à du Sever, o El amor ama las coincidencias. Esta es una película que explora la intrincada red del destino, a través de la historia de Ozgur e Incir, dos almas gemelas cuyas vidas se cruzan repetidamente desde la infancia, a través de encuentros aparentemente casuales. Desde que eran niños, sus caminos se han entrelazado una y otra vez, creando un patrón de coincidencias que parece ir más allá de lo meramente fortuito. A pesar de que ambos toman caminos diferentes en la vida, enfrentándose a desafíos y tomando decisiones que los alejan el uno del otro, el destino parece tener otros planes, encargándose de que vuelvan a encontrarse en momentos clave de sus vidas. Esta es una de esas historias que nos invitan a reflexionar sobre el poder del universo y cómo puede conspirar para que dos almas gemelas se encuentren, sin importar las circunstancias que los separen. La película es visualmente preciosa, con escenarios impresionantes que complementan la intensidad y la emotividad de la historia, transportándonos a lugares mágicos que evocan la belleza del amor. El guión es inteligente y los diálogos son profundos, revelando la complejidad de las emociones y los pensamientos de los personajes. El amor ama las coincidencias es una película perfecta para aquellos que aman las historias de amor que trascienden el tiempo y el espacio, aquellas que nos hacen creer en el poder del destino y en la posibilidad de que nuestra alma gemela nos esté esperando en algún lugar del mundo. Continuamos explorando este universo de emociones con Is Adam, o Hombre Solitario. A diferencia de las películas anteriores, esta nos presenta una perspectiva más realista y contemporánea del amor en la actualidad, dejando de lado los cuentos de hadas y mostrándonos la dificultad de construir relaciones significativas en un mundo acelerado y consumista. Alper, un chef exitoso que vive una vida despreocupada y superficial, centrada en su carrera y en los placeres efímeros, conoce a Ada, una joven dulce y sensible, cuyo mundo es totalmente diferente al suyo. Esta historia nos muestra las dificultades de construir relaciones auténticas y profundas en un mundo donde las conexiones superficiales y el individualismo parecen ser la norma, y donde los compromisos a largo plazo suelen ser difíciles de mantener. Es un retrato sincero sobre la soledad que a menudo nos acompaña, el miedo a la vulnerabilidad que nos impide abrirnos a los demás y la búsqueda constante de un amor auténtico que nos haga sentir completos. La película es muy íntima, con una narrativa que nos permite adentrarnos en los pensamientos y emociones de los personajes, y los diálogos son tan naturales y cercanos que nos hacen sentir como si estuviéramos participando en sus conversaciones. Definitivamente Hombre Solitario es una opción muy recomendable para quienes prefieren un romance más reflexivo y menos idealizado, una historia que nos invita a cuestionar nuestras propias concepciones sobre el amor y las relaciones humanas. Y no podíamos hablar de películas románticas turcas sin mencionar una que se ha convertido en un clásico instantáneo y que ha conquistado corazones alrededor del mundo, Eksi el Malar, o Manzanas Agrias. Esta es una comedia romántica con toques dramáticos que te robará el corazón y te dejará con una sonrisa en los labios. La historia nos traslada a la Turquía de los años 70, un periodo de cambios y transformaciones sociales, y nos cuenta la vida de una familia de mujeres muy particulares, cada una con sus propias historias y peculiaridades. En esta casa el amor se manifiesta de diversas formas, desde el romance idealizado hasta el amor fraternal y el amor familiar. La película es una mezcla perfecta de humor, nostalgia y emoción, que nos transporta a un pasado lleno de encanto y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor en todas sus formas. Es una mirada cálida y entrañable a la cultura turca, a sus costumbres y tradiciones arraigadas,
y a cómo el amor puede ser una fuerza transformadora incluso en los entornos más conservadores. Las actuaciones son geniales, con un elenco que transmite la esencia de cada personaje de forma magistral, y el ritmo de la película es muy ágil y entretenido, haciendo que el tiempo vuele mientras disfrutamos de cada escena. Manzanas agrias es una opción perfecta para disfrutar en una tarde de fin de semana, una película que te hará reír, llorar y sobre todo, sentir el poder del amor. Y para cerrar este viaje inolvidable, les quiero recomendar una joya más reciente que ha cautivado al público con su emotividad y su mensaje conmovedor, 7, Koutaki Muzice o Milagro en la celda 7. Esta película, aunque no se centra estrictamente en un romance tradicional entre dos personas, tiene un componente emocional tan fuerte y profundo que no podía dejarla fuera de esta selección. Es un remake de una película coreana, pero la versión turca es sencillamente magistral, logrando conectar con el público de una manera que pocas películas logran. La historia sigue a Memo, un hombre con discapacidad intelectual que es injustamente acusado de un crimen que no cometió y que es encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La película explora la relación inquebrantable de Memo con su pequeña hija Ova, una niña que lo ama de forma incondicional y que lucha incansablemente por demostrar la inocencia de su padre. Milagro en la celda 7 es una historia sobre el amor incondicional, la injusticia social, la inocencia y la esperanza, una película que nos hará reflexionar sobre los valores más importantes de la vida. Prepárense para llorar a mares, pero también para sentirse inspirados y conmovidos por la fuerza del amor paternal y el poder de la inocencia. Es una experiencia cinematográfica que te dejará marcado para siempre, una película que te hará apreciar la importancia de la familia y la solidaridad en un mundo a menudo injusto y despiadado. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro emocionante recorrido por las películas románticas turcas más exitosas que han conquistado corazones en todo el mundo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Estas son solo algunas pinceladas de la riqueza y la diversidad del cine turco, un universo lleno de historias fascinantes, personajes inolvidables y emociones que merecen ser exploradas con detalle. Hemos visto historias sobre el amor que vence obstáculos aparentemente insuperables, el poder del destino que nos guía por caminos inesperados, la soledad que nos acecha en la sociedad moderna, la esperanza que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades y la importancia de los lazos familiares que nos dan sentido a la vida. Todas ellas con la particular sensibilidad, pasión y profundidad que caracteriza al cine turco, un cine que nos habla directamente al corazón y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este viaje a través del cine romántico turco. Espero que hayan encontrado alguna película que les haya llamado la atención y que se animen a verla para sumergirse en sus emocionantes historias. Si ya han visto alguna de las películas que he mencionado, o si tienen alguna otra joya turca que quieran recomendar, les invito a que la compartan en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones y descubrir nuevas películas que me inspiren. Y no se olviden, si les gustó el vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras cinematográficas. Y recuerden, el amor, al igual que el cine, siempre nos sorprende, nos emociona y nos hace soñar, transportándonos a mundos maravillosos que nos recuerdan la belleza de la vida. Hasta la próxima, cinéfilos enamorados.